Continuamos entonces nuestro seminario de interpretaciones críticas coloniales, ya con la última sesión del cuatrimestre y del año, y lo hacemos pues, con unos invitados que van a suponer un broche de lujo, ¿no? Para este primer año de sí, que no va a ser el último, vamos a continuar, ¿no? Además son dos investigadores a los que yo admiro y cuyo trabajo me ha servido también de guía en mi propia investigación y a los que me hace pues mucha ilusión presentar. José Luis Nogales Baena y Jaime Marroquín Arredondo. Para quienes no tengáis el gusto de conocerlo, José Luis Nogales Baena es doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Boston University y en Estudios Filológicos por la Universidad de Sevilla y actualmente es profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido investigador distinguido en el Departamento de Literatura Española y Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla, contratado a través de una de las ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional. En Boston University fue estudiante becado de doctorado durante 6 años, teaching assistant entre septiembre de 2017 y diciembre de 2021 y fellow del Centro for the Humanities en otoño de 2021. En México ha liderado el rescate del escritor y cineasta Juan Manuel Torres con una excelente publicación de sus obras completas en 3 volúmenes. Sus trabajos sobre este escritor y también sobre Sergio Pitol han sido ampliamente comentados y reseñados en la prensa y medios académicos internacionales. Ha contribuido así además a la mejor comprensión, revalorización y difusión de la literatura mexicana del siglo XX a través de un trabajo de archivo, estudio, rescate y edición críticos, fruto del cual son también su monografía Hijo de todo lo visto y lo soñado. Sus áreas de especialización, ¿sí? ¿Se ve? Me voy a poner colorado. Nada. Bueno, y además trabaja pues, literatura no hispana del siglo XVI. Jaime Marroquín, por su parte, es profesor de literatura hispánica en la University of Texas, Rio Grande Valley. Su trabajo se enfoca en la historia del conocimiento en México desde una perspectiva global. Ha sido becario del Centro de Humanidades de Stanford University y de la John Carter Brown Library. Es autor de los monográficos Diálogos con Quetzalcóatl, Humanismo y Etnografía y Ciencia, La historia de los prejuicios en América, La Conquista, así como, por ejemplo, algunas obras colectivas como el imprescindible Translating Nature, The Cultural Histories of Early Modern Science, con Ralph Bauer, que además muchos de estas referencias que estoy mencionando lo tenéis en la página de biblioteca de nuestra web. Ambos además acaban de publicar una maravillosa edición crítica del Códice Tobar, esta que tenemos aquí, no sé si se verá en cámara, titulada Historia Mexicana del jesuita Juan de Tobar, publicada por Iberoamericana Berbuet en coedición con la Universidad de Sevilla. Adelanto además que mañana tendremos el gusto de presentar la obra en la Biblioteca Histórica del Marqués de Valdecilla, aquí en Madrid, a las 6 de la tarde. Estáis, por supuestísimo, todos invitados, los que podáis venir, y que también podrá seguirse por Zoom para quienes estéis lejos. Hoy reflexionarán además sobre un concepto vertebrador y fundamental para entender las literaturas coloniales americanas, el surgimiento de saberes transculturales y el origen de nuevas formas de textualidad en el Nuevo Mundo. Nada menos que el concepto de historia. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos y no me enrollo más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Juan Manuel, y gracias, Esperanza, por invitarnos. La admiración es mutua porque yo también admiro a Juan Manuel y los trabajos de Esperanza y además me da alegría encontrarme aquí con Andrés. Así que maravilloso, muy contento de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por la invitación y saludos a los colegas que estén online. Nosotros no trajimos presentación en PowerPoint, más bien finalmente después de hablarlo mucho decidimos que cada uno escribía su partecita para ordenarnos con el tiempo y que no nos pusiéramos a enrollar desmedidamente la cosa. Entonces yo escribí unas páginas que lo que voy a hacer un poquito es leerlas, más que nada por no alargarme una hora hablando del tema, y así nos organizamos y luego Jaime trae otra parte, la lee y quizá ya pues luego podemos hacer el debate si tenéis preguntas, comentarios, cosas, ¿no? Bueno, y lo hicimos todo pensando ya en la orientación de que Juan Manuel nos había explicado que la idea es al final pues, hacer el libro, ¿no? Y que iba a ser un capítulo, entonces ya he ido buscando un poquito de esa concreción de ponerlo luego por escrito para el capítulo, que ya nos tendréis que decir fechas y esto. Y solo para aclarar, unos 20 minutos cada uno está bien, o queréis que seamos más breves, o nos extendemos un poquito más. Perfecto, sí, no tenemos límite. No tenéis Claro. límite, cuidado. El único límite que tenemos son las 9 que vienen, nos echan. Yo traigo como 10 páginas. Estoy pensando si las resumo un poquito o las leo todas. Así que cuidado. Nada, de acuerdo, está bien. Bueno, yo voy a empezar a leer y ya también viendo las caras voy viendo si resumo un poquito o si no. Bueno, entonces
como lo planteamos, yo hago una especie de introducción general y algunas cuestiones que me parecen más genéricas y luego Jaime va con algunos asuntos más específicos, ¿no? Entonces, para comenzar, tratamos aquí de hacer una definición operativa de historia, ¿no? Que era como la idea del lexicón, ¿no? Podríamos decir que en el horizonte hispánico de los siglos XVI y XVII, historia designa a la vez un modo de conocimiento basado en la pesquisa y el testimonio, un género narrativo con pretensión de verdad y utilidad pública, y un rótulo flexible con el que los autores tratan de obtener autoridad con fines muy diversos, ¿no? En las Indias occidentales, donde confluyen lenguas y culturas, así como diversas formas de perpetuación de la memoria colectiva e individual, la historia funciona también como una traducción epistemológica. Es una práctica que permite convertir saberes indígenas, pinturas, quipus, memoria oral, genealogías rituales, en conocimientos accesibles por lectores e instituciones europeos, ¿no? Dicho esto, si damos un salto al diccionario de la lengua española, este nos recuerda la etimología, ¿no? Viene de historia, procede del latín historia y este del griego historia, ¿no? Término vinculado a la investigación y al saber adquirido por indagación, ¿no? Es como una averiguación de la verdad, ¿no? Y aquí habría que discutir un capítulo muy famoso de Miñolo, donde da otra etimología, que era la que se manejaba en el siglo XVI y que tenemos serias dudas sobre esa etimología. Entonces habría como ya luego que hacer el debate sobre eso, ¿no? En la misma entrada del diccionario de la RAE se advierte la convivencia de sentidos que ya en la temprana modernidad resultan productivos y conflictivos. Historia se define como narración de hechos memorables, como la disciplina que estudia la historia, como una obra compuesta por un autor y también al otro extremo como una narración inventada o incluso una mentira, ¿no? Y esto aparece también en los usos coloniales en el siglo XVI y a principios todavía del siglo XVII. Si no recuerden la famosa obra La historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que comienza con la historia, ¿no? Esto es, la cultura letrada renacentista, en la cultura letrada renacentista, historia puede nombrar simultáneamente el conocimiento, es decir, el saber de las cosas verdaderas, y esas verdaderas los podemos poner entre comillas si quieren, y el relato, es decir, la forma narrativa que transmite esa narración, ¿no? Esa historia, que puede ser verdadera, que debe ser verdadera, ¿no? Según la prescriptiva, ¿no? Así, el vocablo se aproxima y a veces se confunde con otros términos como los de crónica, relación, análisis, memorial o comentario. Y luego, un poquito más adelante, pues llegaré a eso y tenemos que hacer una distinción de términos, ¿no? Todos estos términos, en contextos coloniales, funcionan como marcas específicas de procedimiento, de destinatario o de escala institucional, más que como géneros cerrados. Frente a la tentación, entonces, de buscar una definición única o de proyectar retrospectivamente la disciplina moderna de la historia sobre los textos pasados, conviene, pues, en nuestra opinión, adoptar una definición relacional. Historia nombra, en nuestra opinión, un conjunto de prácticas de producción de verdad o verosimilitud autorizada mediante una narración, una serie de pruebas, un orden o disposición narrativos y una finalidad. Ese sería un intento de definición relacional, ¿no? Una definición así debería permitirnos captar tanto la continuidad como la tradición clásica. Debería permitirnos captar, digo, tanto la continuidad con la tradición clásica como las innovaciones coloniales. Perdón. Es lo que quería decir, ¿no? Entonces, hay una confluencia, ¿no?, de esa tradición clásica con las innovaciones que vamos a ver en la práctica de la historia en el mundo colonial del siglo XVI, ¿no? En cuanto a la tradición clásica occidental, cabría comenzar por recordar que en el Renacimiento escribir historia no se reducía a narrar acontecimientos pasados, implicaba una investigación sistemática de cosas tanto humanas como naturales, apoyada en fuentes o testigos confiables y, en lo posible, en un ideal de prueba cercana al procedimiento judicial. Si se entiende esto, se entenderá que en la modernidad temprana la historia fue un instrumento epistémico ubicuo que atravesó varias disciplinas, ¿no? O sea, que recorría, por ejemplo, desde la historia civil y la erudición anticuaria hasta la medicina y la filosofía natural.
Y se entenderá también que, a diferencia del uso moderno, la historia en ese periodo no separaba nítidamente los objetos humanos, es decir, la narración de acontecimientos humanos, de los objetos naturales. Por ejemplo, la que ya mencionamos, ¿no? La historia natural, la historia de las plantas, etc., ¿no? En ese marco, la historia natural, que creo que Jaime va a hablar más de eso ahora, ¿no? No es una simple rama menor de la historia, sino un formato descriptivo y clasificatorio, con variaciones internas, aristotélicas, linianas, y con vínculos estrechos con la observación y la recopilación de casos. Al mismo tiempo, para los humanistas, la historia es parte de la retórica, es un modo narrativo que pretende ordenar hechos para producir juicios que pueden ser morales, políticos o de prudencia, ¿no? Es un sistema de conocimiento mayormente aristotélico. En un sistema de conocimiento mayormente aristotélico, la historia opera como subgénero de la retórica y como forma narrativa privilegiada para buscar, organizar y difundir la verdad de las cosas, ¿no? Desde esta perspectiva, la historia se escribe, según la perspectiva clásica, bajo la tensión entre verdad y forma, ¿no? Entre la fides y la autoridad y el ornatus o el locutio, ¿no? Y que es una tensión que marcará tanto a los tratados de artes históricae, ¿no? Las preceptivas, como la práctica colonial, ¿no? Y si no, piénsese que incluso Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que es un autor que se considera semiculto, en una distinción que luego mencionaremos un poquito más de autores cultos y semicultos, ¿no? Incluso él entra en ese debate al final entre, bueno, desde el principio de su historia, al reiterar una y otra vez, ¿no? En su batalla contra López de Gómara, que él escribe sin adornar la prosa, pero que por eso su texto es más verdadero, ¿no? Ahí hay una tensión, ¿no? En la que entran muchos autores del siglo XVI y todavía del XVII, ¿no? Ahora bien, una de las dificultades de la historiografía indiana estriba en que la teoría humanística sobre la historia, formulada mayormente en latín para círculos letrados y articulada como parte de una cultura retórica europea, no ofrece una perspectiva suficiente para los problemas que emergen en América, ¿no? Entonces encontramos una tensión entre la teoría, la perceptiva y la práctica, lo que finalmente se hacen los textos históricos que se producen en el siglo XVI y todavía a principios del XVII, ¿no? Los tratadistas renacentistas procuran definir la historia como verdad frente a la poesía y la ficción, que son cosas que podrían haber sido, ¿no? Según la definición que se remonta a Aristóteles, ¿no? Pero no pueden anticipar la avalancha de objetos, testimonios y soportes que la expansión ultramarina da a conocer. En su estudio sobre modelos y transformaciones de los géneros de relatos, Eva Stoll observa que en las crónicas indianas encontramos divergencias importantes respecto a la perspectiva, ¿no? El contraste puede formularse en dos niveles. Primero, en un nivel de acceso, los grandes manuales o capítulos de teoría, como decía, por ejemplo, el de Juan Luis Vives, ¿no? Circulan en latín y presuponen formación humanística. En cambio, una parte considerable de los productores de relatos americanos pues son, como sabemos, soldados, oficiales, escribanos, intérpretes, misioneros. Muchos dentro de ellos entran en esa descripción que dije de semicultos, ¿no? Que les falta todavía una formación más avanzada, ¿no? En un segundo lugar, hay un nivel de pertinencia, ¿no? Aun cuando los autores conocen ciertos tópicos, como el de la utilidad de la historia, la autopsia, ¿no? El ser testigo de vista, o el de la modestia, la práctica colonial los reconfigura porque cambia el régimen de prueba. Lo que cuenta como autoridad en un contexto donde no hay archivos clásicos accesibles, o sea, autoridades previas, donde las fuentes están en lenguas amerindias o en soportes no alfabéticos y donde el destinatario institucional, el virrey, el consejo, etcétera, ¿no? Exige información útil, no coincide, digo todo esto, no coincide con los supuestos de una teoría pensada para la historia europea, ¿no? En la misma dirección, Kohut recuerda que el descubrimiento y la conquista ampliaron el horizonte europeo de manera revolucionaria y confrontaron a los historiadores con problemas inéditos. El resultado fue una forma historiográfica que puede parecer extraña al historiador moderno, precisamente porque nace de la necesidad de dar forma a experiencias sin precedentes. Dice Kohut que las primeras crónicas fueron como un laboratorio de historiografía. Y en concreto cito
Prosito, ¿no? No se puede dar un orden a una materia que no la tiene, leo de Kohut, ¿no? Criticar el aparente desorden de las primeras crónicas, crítica muchas veces repetidas por la investigación moderna, significa pues una incomprensión de la situación en la que se encontraron sus autores y es tal vez solo ahora que valoramos más lo heterogéneo, lo inconcluso, lo fragmentario, que llegamos a una comprensión más adecuada de estas obras, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva clásica decía que tenía que haber una unidad narrativa, ir a los grandes acontecimientos, no detenerse en lo circunstancial, ¿no? Que es todo lo contrario que vemos pues, en muchas de estas historias producidas, ¿no? Sobre todo en el siglo XVI, que es en el que nos hemos centrado, y principios del XVII, ¿no? Paso ahora a mencionar algo sobre el concepto de lugares de enunciación, que también nos pareció útil y interesante, ¿no? El concepto que puede ser útil para describir con mayores matices la dimensión política de esta improvisación de prácticas históricas es el de lugar de enunciación, que propuso Walter Mignolo. Cercano, según lo entendemos nosotros, también hemos estado debatiendo sobre esto, en realidad al concepto de ideología según la definición clásica de Althusser, ¿no? Con la idea de un lugar de enunciación, Mignolo quiere señalar precisamente que el conocimiento no se enuncia desde un punto cero neutral, sino desde una localización geohistórica, cultural, institucional, etcétera, ¿no? Que condiciona cómo se cuenta la verdad, o lo que se entiende por verdad, ¿no? Y condiciona qué lenguas se consideran autorizadas y qué memorias se archivan o qué memorias se silencian, ¿no? Para el caso colonial temprano, esta idea se vuelve concreta cuando se examinan, por ejemplo, las llamadas tecnologías de la memoria en Mesoamérica y los Andes, ¿no? En Writing Without Words, Mignolo describe la movilidad del lugar de enunciación en el contexto colonial. El libro alfabético se erige como ideología de la verdad y desplaza o subordina otras formas de conservación, como serían las pinturas, los quipus y la memoria oral, ¿no? De modo que el lugar desde el que se declara qué es conocimiento se mueve hacia la esfera europea, ¿no? Que es la que va a ser la autorizada para narrar, para hacer historia, ¿no? También propuso Mignolo, en un capítulo famosísimo de inicio de los años 80, un intento de distinción formal de los tipos discursivos, como los denomina él, o tipos de textos, ¿no? Las cartas, relaciones, historia, ¿no? Y que casi todos los que hayan estudiado filología de pronto conocen ese capítulo que está en la historia de la literatura hispanoamericana de cátedra, ¿no? En relación a estos tipos de textos, convendría recordar que las etiquetas genéricas coloniales no funcionan como taxonomías estables. Una carta relatoria, por ejemplo, piénsese en la primera de las cartas conocidas de Hernán Cortés, nace primero como comunicación obligada a la corona, con una intención jurídica e informativa, y a priori sin intención de pasar al libro, y solo posteriormente la propia cultura de la época la convierte en texto historiográfico. Esas cartas se publican bastante rápidamente, ¿no? Relativamente rápidamente, ¿no? Debido a la importancia del hecho narrado, ¿no? En cualquier caso, y por útil que siga siendo el capítulo de Mignolo todavía hoy, habría que evitar una confusión importante que aparece en ese trabajo, porque Mignolo confunde la relación con las relaciones geográficas, ¿no? Y estos términos aluden a cuestiones distintas, ¿no? La palabra relación puede significar al mismo tiempo un formato administrativo, dirigido a una autoridad, con estructura epistolar, y más genéricamente un relato o informe, pero la relación geográfica es otro tipo de texto específico, ¿no? Que surge a raíz de los cuestionarios geográficos que se encarga el Consejo de Indias, ¿no? Y tienen una estructura y una función diferente, ¿no? En cuanto a la distinción relación-historia, Eva Stoll llevó a cabo un análisis de más de 50 textos historiográficos escritos entre 1492 y 1620, relacionando el título de la obra con otras características como la extensión, la temática, la estructuración, la utilización de fuentes y la formación del autor. El estudio demostró, según ella, que la denominación, vamos, nosotros estamos de acuerdo, por eso lo traigo hasta aquí a colación, ¿no? Que la denominación de los géneros es muy coherente, incluso en el caso de los semicultos. Aparentemente existió una conciencia bastante bien desarrollada para la diferenciación de los tipos de texto entre relación e historia, ¿no? La relación sería la forma
normalmente utilizada por los testigos que quieren dejar constancia escrita de un hecho, una expedición o una región particular, ¿no? Y comparada con la historia, la relación es una forma menor que facilita una reacción inmediata a una situación concreta, ¿no? En contraste, la historia o crónica, porque los dos términos, eso sí, van a actuar como sinónimos en muchos casos, ¿no? La historia o crónica puede entenderse como una forma mayor que comprende un espacio temporal y local mucho más amplio. Normalmente se tratan diferentes regiones de América durante varias décadas, lo que significa además que los autores escriben no solo su propia experiencia, sino que también utilizan fuentes y documentos diversos, ¿no? Luego está el término crónica. Los llamados cronistas de Indias no escribieron necesariamente crónicas en sentido estricto, tal y como se había practicado la crónica en el periodo medieval, ¿no? Es cierto que el término se oficializó desde 1526 con la creación de un cargo, que era el cargo de cronista de Indias, ¿no? Pero cuando un autor titula su obra crónica en el siglo XVI, la etiqueta no tiene por qué indicar exclusivamente esa continuidad temporal y de registro que tenía en la época medieval, ¿no? Puede funcionar también como una marca de modestia, como un gesto de pertenencia a una tradición heredada, como una estrategia editorial, ¿no? En América, entonces, la etiqueta crónica convive con la historia a lo largo del siglo XVI, ¿no? Y muchas veces pues aparecen con frecuencia como sinónimo. De hecho, la misma historia de las Indias de Bartolomé de las Casas en su prólogo dice que está escribiendo esta crónica, ¿no? Finalmente, había los otros términos que me parecían interesantes: memorial y comentario, que remiten a procedimientos y posiciones. El memorial puede ser, por ejemplo, memorial de guerra o memorial de méritos. Suelen nacer en el ámbito de la petición y el expediente. El comentario puede invocar una tradición humanística, los comentarios militares o una práctica de glosa y corrección, ¿no? En la práctica indiana estos formatos se contaminan, ¿no? Un memorial puede expandirse a historia verdadera, que es el caso de Bernal Díaz del Castillo. Empieza escribiendo un memorial, lo estudia muy bien Guillermo Serés, ¿no? Y acaba escribiendo una historia a raíz de las lecturas que hace de los otros historiadores, ¿no? Y una relación oficial pues puede transformarse en una historia moral, enciclopedia, ¿no? Que sea el caso de muchos de los que hacen la historia de México, como Tovar, etcétera, ¿no? En lugar de forzar definiciones rígidas, por tanto, conviene rastrear qué hace cada etiqueta en su contexto, qué promete, qué verdad, qué utilidad, qué autoridad, a quién se dirige y qué lugar de enunciación reivindica, ¿no? ¿Sí me aguantan? ¿Sigo un poquito más? Sí. Ok. Por otra parte, se pueden clasificar no solo tipos de textos, sino también tipos de productores y condiciones de producción. Se ha distinguido así entre autores cultos, como ya dije, con formación humanística y dominio de recursos retóricos, y autores semicultos, con práctica de escritura, pero sin experiencia en textos elaborados y con competencias desiguales, ¿no? La diferencia la establece sobre todo Reicher, que estudia mucho pues, el real español de la época y la creación de discursos, ¿no? De cómo se conforman esos discursos narrativos, ¿no? Ahora, aquí lo que sí pensamos es que deberían y podrían señalarse muchísimos grados, ¿no? Pero aunque deberían y podrían señalarse grados, la división elemental entre autores cultos y semicultos afecta en principio directamente a cómo se hace historia, porque determina el acceso que estos autores han tenido a modelos previos y la manera que han buscado estos autores de legitimar su palabra ante lectores e instituciones, ¿no? Eva Stoll tiene varios trabajos sobre el tema. Muestra, por ejemplo, que la autopsia, ¿no? Este ser testigo de vista, que es una expresión proveniente de la terminología jurídica, pero igualmente un procedimiento clásico de los historiadores, desde Heródoto, ¿no? Dice Eva Stoll, muestra entonces Eva Stoll, perdón, que la autopsia adquiere una revalorización significativa en América. Fernández de Oviedo intensifica el argumento hasta convertir la experiencia corporal en garantía epistemológica, ¿no? Él no solo vio, sino que dice que experimentó con trabajos y peligros durante 22 años, así, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Se ha descrito esta autoestilización de Fernández de Oviedo como la de un héroe empírico, como un culto al auténtico, ¿no? Este caso también ilumina la tensión entre teoría y práctica, ¿no? La teoría
humanística exaltaba como ideal a Cicerón y concebía la historia como parte de la literatura y la oratoria. Oviedo, en cambio, como se podría ver en este ejemplo, invoca a Plinio como modelo y subraya una historia separada de la oratoria, centrada en autenticidad, descripción y utilidad, ¿no? Junto a la autopsia, este testigo de vista, ¿no? La utilidad se vuelve otro criterio central, el de la utilidad, ¿no? Ya no solo es edificación moral abstracta, sino utilidad concreta ligada a necesidades coloniales. Digo esto porque en la prescriptiva clásica las historias tenían que ser útiles, delitar y enseñar, ¿no? Eran para los reyes, los príncipes, para educar, ¿no? En el campo colonial, digo, se ve esto ligado a necesidades específicas, informar, corregir injusticias, orientar el gobierno, sostener la evangelización, etcétera, ¿no? Las casas ofrecen un ejemplo de cómo el rótulo historia se usa para intervenir en debates de justicia y gobierno, ¿no? En el prólogo de la historia de las Indias, las casas explicita que escribe una crónica de las Indias, como ya dije, y expone sus motivos, ¿no? Dice, entre otras razones, enumera motivos de utilidad que incluyen denunciar injusticias y promover enmiendas. Así, la historia no es un mero registro, sino es también un arma ética y política, ¿no? Es decir, como sabemos, la historia en este caso no es un término neutro. En contextos coloniales puede ser un dispositivo de verdad contra verdad, una práctica de disputa, ¿no? Al declarar su utilidad y al insistir en la autoridad de su conocimiento, testimonio, documentación, experiencia pastoral, las casas reubica el lugar de enunciación del historiador. No habla solo como erudito, sino como defensor y acusador. Esa reubicación explica por qué la historia indiana se sitúa también en el borde entre escritura histórica, alegato jurídico y teología moral. Y ahora sí, tengo una especie de balance, síntesis de todo esto. Sí, ok. De acuerdo. Entonces, como síntesis un poquito de este recorrido, y antes de cederle la palabra a Jaime, podríamos hacer una serie de tesis operativas, ¿no? Pensando en la entrada del lexicón, ¿no? Sí. Bueno, historia en la temprana edad moderna no equivale historia en la temprana modernidad no equivale a la disciplina moderna. Es un formato epistémico transversal que abarca naturaleza y costumbres y que articula investigación, descripción y narración. Todo esto va un poquito a resumen de todo lo que avancé, ¿no? Un segundo punto sería que en las Indias historia se vuelve un dispositivo de traducción y de archivo, convierte memorias y soportes no alfabéticos en textos autorizados para instituciones europeas. Por eso la cuestión de la autoridad y de la certidumbre aparece como condición de posibilidad de género. En la cuestión de la diferencia teoría-práctica, o sea, la diferencia teoría-práctica no es un desajuste accidental, sino estructural. La práctica colonial inventa procedimientos allí donde la perspectiva humanística es insuficiente o inaccesible, ¿no? La historiografía indiana construye una perspectiva implícita mediante paratextos, autopsia, utilidad y combinatoria de tradiciones discursivas con resultados híbridos muchas veces, pero altamente funcionales para legitimar y poner en circulación nuevos saberes. En cuarto lugar, el término historia funciona como marca de lugar de enunciación. Declarar algo historia, entre comillas, ¿no? Declarar que algo es historia, implica reclamar el derecho a contar, clasificar y traducir, ¿no? El concepto de lugar de enunciación puede ayudarnos, pensamos, a pensar en la relación entre género narrativo, poder y epistemología, ¿no? Y finalmente, y esto quizá faltó explorarlo más, pero lo quería apuntar aquí, historia es un término, porque también además como venimos todos de estudios de literatura, ¿no? Frontera entre lo documental y lo literario. No por falta de rigor, sino porque en la temprana modernidad la verdad se produce narrativa y retóricamente, a pesar de que en América la práctica historiográfica reconfigura esa producción, ¿no? Y con eso sí, le paso ahora la palabra a Jaime. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación al seminario. Muchas gracias por la muy generosa introducción de Juan Manuel.
y celebro mucho conocer y participar en este seminario. Y nada, comienzo tratando de ser lo más breve posible. Lo que yo voy a hacer es retomar algunos puntos de lo que ya mencionó José Luis, lo más brevemente posible, y luego enfatizar el aspecto de historia natural, que es con el que yo he estado trabajando a lo largo de los últimos años, y enfocándome en lo que venimos llamando quizá tentativamente esta diferencia entre historiadores o historias cultas y semicultas, ¿no? Entonces, si la memoria no me traiciona, como suele, creo que no miento al comentar el hecho de que yo he dedicado mi carrera al estudio de las historias de India, sobre todo gracias al famoso ensayo de Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac, donde, entre otras cosas, sintetiza la novedad de la historiografía de Indias. Dice, en la era de los descubrimientos, la historia, obligada a descubrir nuevos mundos, se desborda del cauce clásico y entonces el hecho político cede el puesto a los discursos etnográficos. Esta dimensión protoetnográfica de las Indias es, sin duda, su característica más distintiva. En su famoso ensayo, Reyes se pregunta también, desde una perspectiva literaria, acerca del valor y la utilidad de estas que llama historias etnográficas. Para intentar responder a esta misma pregunta desde una perspectiva historiográfica, me parece necesario comenzar por insistir en la obviedad de que la dimensión etnográfica de las historias de Indias no es realmente novedosa. De hecho, no creo decir nada polémico al afirmar que las fundacionales historias de Heródoto son en gran medida trabajos de etnografía. Por lo tanto, diría que la novedad en el caso de la historiografía de las Indias orientales y occidentales es la sistemática abundancia de lo que hoy llamaríamos informantes o testigos. El uso de estos para la correcta elaboración de la historia fue también reconocido en la antigüedad. De hecho, se consideraba que solo a través de ellos la historia podía tener pretensiones de ser una narrativa verdadera. Como sabemos, en su arte poética, Aristóteles consideró la historia como un género narrativo paralelo de la poesía, hoy diríamos literatura. La única diferencia entre ambas, la historia y la poesía, de acuerdo con Aristóteles, es que mientras la labor del poeta era la de describir lo que podría haber sido, la del historiador era la de describir lo que en efecto había sucedido. Siglos después, Quintiliano acercaría más aún la historia a la retórica, como dijo José Luis. Para él se trataba de artes entrelazadas, pues en ambas la narrativa y el estilo debían ser elevados, tener la mayor claridad posible y estar comprometidos con la verdad. Este intento de la antigua retórica por garantizar la veracidad fue el punto fundamental en la recuperación de la historia que llevaron a cabo los humanistas del Renacimiento. Como hemos visto, para ellos la historia fue también un arte narrativo comprometido con la verdad y la claridad narrativa. Intentaron entonces purificar la historia como género, de acuerdo con las ideas de Quintiliano y con el proyecto filológico popularizado, como sabemos, por Lorenzo Valla y Erasmo de Rotterdam, comúnmente identificados con el desarrollo de la metodología gramática y retórica de los conocidos Studia Humanitatis. El método historiográfico humanista, basado tanto en la sistemática confrontación de fuentes documentales como en el rescate de la retórica clásica a través de la imitación, fundamentalmente de Cicerón, tiene un ejemplo bien acabado en la historia del pueblo florentino de Leonardo Bruni, terminada entre 1508 y 1509. Igualmente conocida, como también mencionó José Luis, es la teoría historiográfica humanista que se encuentra en la obra de Juan Luis Vives. En De Ratione Dicendi, sobre el modo de decir, de 1532, defendió una vez más la pertenencia de la historia a la retórica, sobre todo porque ambas debían depender de la evidencia y la prueba. La teoría historiográfica de Vivas insiste también en la veracidad. Había que limpiar la historia de la mentira, el encubrimiento de la verdad y el mal latín de los historiadores, tanto de su época como de siglos recientes. El historiador moderno, pensaba Vives, debía de poner atención a las evidencias, verificar la confiabilidad de las fuentes, demostrar sus argumentos y establecer lo probable. Para él, el historiador debía también de dominar el arte de la retórica para poder así adecuar con facilidad el estilo con la materia narrada, proprietas, o darle variedad al texto para evitar su pesadez, varietas. La narrativa histórica debía saber construir una imagen que pareciese una réplica de la realidad, siguiendo de preferencia el orden cronológico o natural. La narración de los hechos debía ser complementada con reflexiones amenas y atrayentes, destinadas a enfatizar los puntos más importantes y a reforzar la función moral del texto. Por supuesto, la deseada verdad histórica debía también
ajustarse a la verdad revelada por Jesucristo y al plan providencial de Dios, según el dogma de la Iglesia de Roma. Tanto la crítica postcolonial como la latinoamericana han reconocido también el fundamental carácter etnográfico de las historias de Indias y su evolución a partir de modelos clásicos y medievales. Lo que distingue esta crítica es su valoración, en general negativa, de este mismo carácter etnográfico. Walter Mignolo, por ejemplo, considera que la historia era un género estrictamente europeo y que su uso en las Indias violentó las epistemologías locales al expropiar y desnaturalizar formas de conocimiento amerindias. Para este bien conocido crítico, la deformación de las formas de conocimiento indígena fue parte fundamental de la deshumanización de los pueblos amerindios, que desde entonces habrían sido asumidos como pueblos sin historia y por lo tanto inferiores a Europa. Así, para Mignolo, el estudio de las historias de Indias debe tener como prioridad el intentar descolonizar sus narrativas, rescatando en la medida de lo posible espacios para las narrativas de los sujetos colonizados o, en términos gramscianos, subalternizados. De alguna manera, mi propio trabajo forma parte de esta tradición crítica. Sin embargo, el análisis de los procesos de producción de algunas de las más conocidas historias naturales y morales de Indias, incluido el que he realizado junto a José Luis, en relación con la historia mexicana de Juan de Tovar, finalizada en 1587, me ha obligado a considerar que cualquier supuesto rescate de las voces y las narrativas indígenas o mestizas debe partir primero de un adecuado estudio historiográfico y filológico de las historias de Indias. En las últimas décadas ha habido una revalorización de las historias de Indias llevada a cabo fundamentalmente, creo, por historiadores de la ciencia. Algunos autores hemos puesto énfasis en otra obviedad, que la revalorización renacentista de la historia no solo tuvo que ver con su reactualización a partir de las ideas retóricas de Quintiliano y Cicerón, pero de manera igualmente fundamental fueron parte del uso de la historia en el sentido aristotélico, como ya comentó José Luis, de indagación o averiguación, que es el sentido original que le diera Heródoto a su obra al tratar de entender los conflictos entre persas y griegos a través de la recopilación de lo que él llama testimonios de gentes sabias. Las indagaciones históricas a través de testimonios obtenidos a partir de la experiencia se volvieron explícitamente científicas en la historia Animalium de Aristóteles y en la historia Plantarum de su discípulo y amigo Teofrasto. La ciencia aristotélica, fundada en el estudio directo de la naturaleza, parte también de la obtención de testimonios obtenidos mediante la observación y la experiencia y sintetizados a través de la historia. Crucial para los historiadores de Indias fue también el nuevo uso que le diera Plinio el Viejo a la historia en su célebre Historia Naturalis. Como es bien sabido, esta obra intentaba resumir, siguiendo una ordenación fundamentalmente geográfica, el estado de las investigaciones romanas acerca de los fenómenos particulares que interesaban a la ciencia natural aristotélica o filosofía natural, incluidos los hechos particulares y sobre todo pragmáticos, relacionados con la astronomía, la astrología, la meteorología, la geografía, los suelos, los animales, las plantas, los minerales, la agricultura, la medicina y aún las costumbres de los pueblos más o menos conocidos. La historia natural permitió así estructurar una visión unificada y fundamentalmente pragmática de la naturaleza, basada en el modelo educativo de la Grecia helénica, la Enkycleos Paideia o formación general. Como es conocido, la historia natural de Plinio permaneció como referencia obligada para los naturalistas y aún para los llamados historiadores enciclopédicos durante la Edad Media. La gran obra de Plinio sería revitalizada y actualizada por los humanistas y naturalistas del Renacimiento, y su influencia como modelo historiográfico para los historiadores de Indias es, en mi opinión, ubicua. Esta dimensión científica de la historiografía de Indias, que matiza las comunes acusaciones de su deformación de la verdad y de la poca fiabilidad de sus contenidos, es poco conocida, me parece, por la crítica literaria y los estudios culturales. Por supuesto, las exigencias ideológicas del expansionismo imperial europeo, el auge de la esclavitud transoceánica y la rivalidad entre monarquías europeas hicieron común la deslegitimación de las formas de conocimiento no occidentales, así como la protección y ocultamiento de los saberes empíricos. Al mismo tiempo, creo que es importante insistir en que la deslegitimación colonial de los saberes indígenas se encontraba en un gradual proceso de formación durante el periodo moderno temprano,
y en particular durante los siglos XVI y XVII. Así, aunque los europeos de la época calificaran con frecuencia el conocimiento indígena como algo peligroso y posiblemente diabólico, también aspiraban a recontextualizarlo o reducirlo, en palabras de la época, dentro de un marco cristiano. También le reconocían eficacia, lo consideraban comparable al europeo y le daban en general un extraordinario valor pragmático. Los historiadores humanistas de Indias fueron de hecho pioneros en el desarrollo de nuevos procedimientos científicos de verificación comparativa basada en experiencia autóptica o testimonial, tomados en general de la tradición jurídica romana. Estas innovaciones metodológicas se incorporaron a las historias de Indias desde finales del siglo XV y durante todo el periodo colonial, contribuyendo de manera decisiva a que la historia, como género, se convirtiese en una forma narrativa y en un marco metodológico privilegiado para la renovación del conocimiento naturalista y social. Para los hombres de ciencia de la llamada modernidad temprana, los hechos eran a menudo informes testimoniales de formas particulares de la experiencia, recopilados a través de cuestionarios de precisión variada. Su finalidad era establecer modos fiables de validación ante una acumulación de información que crecía con gran rapidez. Por supuesto, estos nuevos hechos o materias de hecho eran mercancías tan valiosas como las propias cosas de la naturaleza y se guardaban celosamente en las cortes o se procuraban con tanta asiduidad por los corsarios como el oro y la plata. La corona española promovió, como sabemos, la investigación confiable y sistemática de la naturaleza y las culturas americanas desde el primer regreso de Colón a las Antillas. De manera natural, los historiadores de Indias recurrieron a los modelos de historia universal de raigambre escolástica, como las crónicas o sumas universales, y a los modelos de historia enciclopédicos, en su mayoría derivados de Plinio. Pensemos en la fundacional Historia General y Natural de las Indias, de Fernández de Oviedo, a la vez crónica de conquistas e historia natural, en la Gran Historia General de las Indias, de Francisco López de Gómara, que comparte esa misma dualidad de manera menos explícita, o en la magistral Historia General de las Costas de Nueva España, coordinada por Bernardino de Sahagún, y que incluye al menos una historia natural entre sus 12 libros. Fue el teólogo y hombre de ciencia José de Acosta quien terminó por hacer explícita esa dualidad e intentó delimitarla con claridad en las dos partes complementarias de su historia natural y moral de las Indias. Como sabemos, la parte de historia natural sintetiza y explica las novedades más significativas que los conocimientos producidos en Indias aportaban a las ciencias de Europa, mientras que en su historia moral incluyó los saberes que hoy nombraríamos como etnográficos, refiriéndose tanto al estudio de la filosofía moral o ética de las naciones de Indias, como a la narración de espíritu de sus costumbres, entendidas en el sentido de la palabra mores. Insisto en que el interés de la monarquía española por la naturaleza y las naciones de las Indias Occidentales fue fundamentalmente instrumental, y por lo mismo, desde su creación, el Consejo de Indias exigió a todos los capitanes de los navíos que informaran sobre los secretos de las tierras, reuniendo y comunicando datos geográficos, naturalistas y etnográficos con un nivel de detalle creciente y en general siguiendo un modelo enciclopédico. Todas las historias naturales y morales de las Indias Occidentales siguieron un similar método burocrático y legalista para la recopilación de relaciones a partir de testigos expertos, como escribiera famosamente Gonzalo Fernández de Oviedo en el prólogo de su sumario de la natural historia de las Indias. Su historia se había basado en relaciones recogidas de personas verdaderas cuando trataba de asuntos que él no había experimentado personalmente. Para ello, la corona había provisto, como sabemos, a Oviedo de órdenes y provisiones, especificando que todos los gobernadores, jueces y oficiales de las Indias debían suministrarle noticia y relación verdadera de todo aquello digno de historia, mediante testimonios auténticos, firmados con sus nombres en presencia de escribanos públicos. El caso de Oviedo no fue en absoluto aislado. Casi todas las historias naturales y morales de Indias siguen procesos de producción análogos. Permítanme utilizar un único y poco conocido ejemplo, el de la historia mexicana de Juan de Tovar, que, como he mencionado ya, he tenido el privilegio de editar junto con el doctor Nogales. De acuerdo con el propio Tovar, el virrey Enríquez quiso conocer con certidumbre la historia de los mexicanos y para ello mandó juntar las librerías que ellos tenían de estas cosas, y los de México, Texcoco y Tula se las trajeron porque eran los historiadores y sabios en estas cosas. Se trataba entonces de una historia elaborada con patrocinio oficial
y obtenido de acuerdo con procedimientos rigurosos y bien establecidos de autenticidad. Esta primera parte del trabajo de Tovar fue probablemente resultado de las nuevas ordenanzas del Consejo de Indias redactadas en 1571, que especificaban la necesidad de escribir la historia general de las Indias, incluyendo las costumbres, ritos y antigüedades indias a partir de descripciones, historias y otras relaciones y averiguaciones. Este tipo de documentos debían ser enviados al Consejo de Indias para que el cronista cosmógrafo decidiese lo que de ellas podía ser aprovechado. Una vez completada la recolección de documentos relativos a la historia de los mexicanos, el virrey Enríquez le envió a Tovar sus papeles y libros a través del arzobispado, con el encargo de que los viese y averiguase haciendo alguna relación para enviar al rey. Entre los documentos que recibió Tovar se encontraba al menos un códice escrito con caracteres y hieroglíficas, por lo que se ordenó que sabios de México, Texcoco y Tula, algunos de ellos quizá autores de códices en poder de Tovar, se entrevistasen con el sacerdote y su equipo de trabajo. La primera historia de Tovar siguió así el método habitual de los historiadores de Indias. Las autoridades políticas y religiosas del reino facilitaron la conformación de un equipo de traductores e ilustradores que incluía escribanos, amanuenses, bilingües, tlaquiloque y probablemente algunos criados y sirvientes. Este equipo de traductores produjo relaciones en náhuatl a partir de fuentes orales y pictográficas previamente colectadas. Tovar y su equipo entrevistaron a informantes previa elaboración de cuestionarios contrastando narrativas. La versión final de la historia así producida fue ilustrada por Tlaquiloque, versados en las tradiciones pictográficas tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. Como se ve, el papel del autor en las historias de Indias se acerca mucho al de un traductor que intenta ser fiel a los saberes locales. Por supuesto, esta fidelidad estuvo condicionada por la religión, la política y la historia, entendida esta última como un género narrativo y también como un marco epistemológico para llevar a cabo una averiguación de carácter científico y legal. De estas condicionantes, no solo sabían los autores, sino también los escribanos, pintores e informantes indígenas. Estos produjeron las fuentes primarias de estas obras con la evidente conciencia de que traducían sus propios saberes a formatos desarrollados en el Mediterráneo y que no era solo posible, sino probable que fueran censurados, prohibidos o modificados. Las historias de Indias, para concluir, siguen entonces la caracterización de la historia formulada originalmente por Arnold Seifer como la madrina del empirismo moderno. Su intento por comprender una naturaleza y una humanidad de manera global dependieron de una compleja red oficial de saberes establecida por las autoridades coloniales y por hombres de religión, ciencia y letras. Como he intentado mostrar brevemente, un análisis estructural de las llamadas historias naturales y morales, como agudamente las nombrara José de Acosta, permite comprender desde una perspectiva auténticamente global la evolución de los fines, los métodos y los criterios de producción de saberes naturalistas y protoetnográficos durante el periodo colonial. Los inicios de una cultura científica sustentada por el Estado dependieron en gran medida de la flexibilidad y adaptabilidad de la historia para acoger la cantidad casi infinita de nuevos saberes que estaban siendo traducidos y descubiertos en las Indias. Las historias de Indias, para concluir, son en mi estimación ejemplos paradigmáticos de los complejos procesos de traducción epistémica que acompañaron la reestructuración moderna temprana de la historia y en particular de la historia natural como fundamento empírico de las modernas ciencias naturales y sociales. Su necesario estudio desde esta dimensión científica es complementaria a su tradicional lectura político, moral o literaria. Como el estudio de la historia natural, el estudio de la historia natural en la Europa del Renacimiento se enfocó exclusivamente en la descripción y clasificación de minerales, animales y plantas, pero la historia natural de Indias fue siempre fiel al modelo universal o enciclopédico de Plinio el Viejo. Como escribiera una vez más Fernández de Oviedo, para Plinio, la naturaleza significaba mundus, la palabra latina para el cosmos griego. Escucharé con interés sus comentarios a nuestras ideas sobre las historias de Indias, las definiciones que hemos intentado lograr José Luis y yo, y me interesará conocer qué opinan de la historia como fundamento de la nueva ciencia que propusiera Francis Bacon, basado en buena medida en las historias de Indias. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, José Luis y Jaime. Cuando os pregunté, ¿no?, por algún término, algún concepto que queríais como trabajar, ¿no?, me pusisteis de historia, y yo dije, bueno, se están metiendo aquí en un laberinto, en un berenjenal interesante, pero habéis hecho un ejercicio de organización y sistematización y digamos, de entendimiento, clase de clarificación, ¿no?, de lo que significó o lo que significaba, ¿no?, desde perspectivas tan diferentes la historia en la modernidad temprana, que, no sé, a mí por lo menos muchos aspectos, digamos, que los tenía de una forma como muy difusa, ¿no?, se me han ido aclarando. Si queréis, bueno, empiezo con una pregunta y ahora abrimos como el turno. Algo bueno, has comentado tú, José Luis, pero ahora retomaba Jaime, ¿no? Que de que con el descubrimiento de América, ¿no?, pues hay toda una serie de sistemas, digamos, de conocimiento que ya no sirven o que ya no funcionan, ¿no? Entonces, pues, digamos, como las fuentes de autoridad clásica se desechan, ¿no?, y se emergen, digamos, o emerge una nueva episteme, ¿no?, con la que intentar, digamos, aprender esa nueva realidad. Pero en realidad, por lo que estoy señalando, lo que ocurre es que se vuelve otra vez a la tradición clásica, y precisamente lo que se intenta es, desde esos modos de saber, ¿no?, pero con otros autores o de otras formas, ¿no?, recuperar, digamos, modos o formas que permitan adquirir, digamos, conocimiento en esa nueva realidad. O sea, que al final siempre es como una especie de vuelta, digamos, a esa tradición, ¿no? Tradiciones que están, digamos, como muchas veces en conflicto, ¿no?, entre diferentes autores que siguen, ¿no?, por una vía ciceroniana, ¿no?, más cercana a la retórica, ¿no?, esta vía, digamos, de una historia universal que tiene Oviedo, ¿no?, basándose en Plinio. Y ahí también un poco quería recuperar esa idea que mencionabais, ¿no?, de cómo, que creo que lo señalaba Eva Stoll, ¿no?, de cómo los autores, tanto cultos como semicultos, tenían como un conocimiento muy claro de qué significaba, digamos, hacer historia, ¿no?, o diferentes tipos, digamos, ¿no? Y cómo incluso el propio Bernal Díaz de Castillo, ¿no?, hace, digamos, a la historia de Gómara o la historia de diferentes autores, y él dice, no, yo voy a hacer una historia verdadera, un poco partiendo de esa... ¿Hasta qué punto, digamos, tenían ellos o eran conscientes? Bueno, yo no sé si tenían una conciencia muy clara. O sea, algunos sí y otros no. O sea, lo que sí tenían claro es que el concepto de historia, como yo lo entiendo, les daba una autoridad. Por ejemplo, en el caso de Bernal Díaz, cuando en el momento en el que pasa, como digo, eso lo explica muy bien Guillermo Serén, ¿no? Que pasa de que está haciendo un memorial a que va a ser historia, es como, bueno, cuidado porque esto tiene una autoridad mucho más grande que lo que es mi memorial, y tiene un valor mucho más amplio y tiene un peso y una función mucho mayor que lo que tenía mi memorial, que tenía unos fines distintos que los que va a tener la historia, ¿no? Y la historia es mucho más amplia. Y entonces hay una competencia con lo que a lo mejor entiende Gómara, que es la historia, porque las verdades son distintas, en realidad hay una disputa, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto ahí, Jaime, ellos tenían esa conciencia tan clara del, por ejemplo, en el caso de Bernal, porque claro, Jaime está hablando muy concretamente de los que hacen historia moral y natural, que son unos autores, ahí sí entran todos, digamos, en el autores cultos, ¿no? Digamos, pero los autores semicultos yo creo que lo que tienen es una idea muy funcional de para qué les sirve eso, ¿no? Y que creo que es, ahí hay que jugar con esos conceptos también, ¿no? No sé, Jaime. Sí, ¿No? bueno, en general de acuerdo con lo que dice José Luis, aunque con la precisión de que el autor, entre comillas, semiculto, Bernal Díaz del Castillo, eh, se vuelve culto porque sigue un modelo, que es el modelo de Gómara, ¿no? Claro. Y entonces al hacerlo, pues digamos que ahí él está seguro de que está siguiendo un modelo culto de hacer historia, y lo que le añade es el testimonio verdadero, ¿no? Esta verdad autóptica, que quizá no la conoce de una manera, diríamos, universitaria, ¿no? Pero sí que está consciente de lo que está sucediendo entre los historiadores de Indias, ¿no? Así que yo en general pienso, ¿no?, que sí, que claro que se puede mantener esa distinción entre autores cultos y semicultos, pero que, pues como sucede normalmente, los autores semicultos siguen modelos cultos y el término se vuelve fluido, ¿no? Pero el hecho de que Bernal diga, siguiendo el ejemplo de Bernal, que diga que es la historia verdadera, ¿no? Le añade, por supuesto, esta dimensión conocida en la época de que
el testigo de vista es el que da en última instancia la autoridad. Sí, totalmente. Bueno, como veréis, tenemos que, como todavía... Bueno, yo quería también daros las gracias. El ejercicio de sinopsis y de claridad, de clarificación y de claridad, pues ha sido prodigioso y yo me pasaba como Juan Manuel, ¿no? Estaba muy expectante a ver cómo os las apañabais para bailar con un término tan complicado, no tan complejo. Ha habido pasos, no voy a decir en falso porque no, en absoluto, sino pero pasos omitidos, ¿no? Sobre los que me gustaría volver. Y quizá porque quizá han sido los has evidenciado tú mismo, José Luis, cuando has dicho la definición de Miñolo, que ha sido puesta en duda. Quería preguntarte por esa definición de Miñolo, bueno, cuya... Sí, perdón, si quieres, perdón, o termina, como quieras, sí, como perdón. tú quieras, no sé, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me ha interesado mucho esta última idea de conciencia autoral, porque creo que ahí podríamos empezar a introducir, por ejemplo, a los autores no propiamente europeos, no propiamente españoles, los historiadores y cronistas, las voces de los vencidos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Santa Cruz Pachacutillanqui, estoy pensando en Tito Cusi Yupanqui, estoy pensando incluso en Guamán Pomar de Ayala, ¿no? Que también están siguiendo modelos cultos, ¿no? Y en los cuales, ya que están siguiendo modelos cultos, podemos pensar que hay una profunda conciencia autoral, ¿no? Y también hay una conciencia interesantísima de cómo esos patrones cultos ya no les sirven. El caso de Guamán Pomar, a él se le desborda el modelo de la crónica por todas partes, tiene que trabajar con otros modelos, tratado de arbitrio, etcétera, no le vale el que está. Eso por un lado, o sea, me parece que sería muy interesante ver si todo esto también nos funciona con esos autores que están aprendiendo no solamente la escritura, sino también los modelos historiográficos a la vez con la escritura, ¿no? Y también hay otra cosa que os agradezco mucho y que me parece muy interesante y que creo que deberíamos indagar un poco más en ello. Y os pregunto, ¿no os parece que el hecho diferencial, lo que separa radicalmente la construcción historicista o cronística americana que se había hecho de la clásica, de la tradición clásica, es ese lugar de enunciación que por primera vez aflora? Porque como un elemento indispensable del texto, ¿no? Juntamente quizá con la autopsia, pero la autopsia es un producto directo del lugar de enunciación. Yo he visto porque estoy aquí, ¿no? Entonces, que además también nos permite incorporar como al historiador indígena también, como creo que es un elemento diferencial que nos permitiría establecer una separación clarísima con la tradición clásica, ese lugar de enunciación, que es político también, claro, es político, por supuesto, pero también retórico. No sé, bueno, lanzo esas... Sí, no, magnífico, yo estoy tomando nota para que yo quería decir algo, lo de Miñolo primero, porque sí, por favor, sí. Para que no se pase. Bueno, lo que pasa es que estos son patatas calientes, Sí. porque venimos discutiendo de esto desde ayer y... No, lo que pasa es que, bueno, que yo me puse a averiguar la cuestión y a leer la definición que trae Miñolo, es que es muy citada, ¿no? No sé si la conocéis, que dice que viene... historia viene del griego historien, y historien quiere decir ver, y es el ser el testigo de vista. Y yo, honestamente, tengo muchas dudas de que eso sea cierto. De hecho, es que lo tengo que investigar más. En realidad, esa definición la toma él de los tratadistas de la época, del siglo XVI, que a la vez la habían tomado de Isidoro. Y bueno, las etimologías de Isidoro, hoy día todo el mundo sabe que, bueno, de Hispalis, ¿no? Decía que era Hispalis, de los palos que había allí donde está la librería, que es que la ciudad estaba construida sobre unos palos. Bueno, son ese tipo de etimologías que son muy dudosas. Entonces, si te vas a la RAE, por ejemplo, trae otra etimología, o sea, no trae lo de historia. Entonces, es muy interesante, por una parte, por eso digo, bueno, habría que discutirlo más, me pasa que tampoco no voy a estar, porque por una parte es lo que trae las perspectivas de la época y verdaderamente entonces
Ellos pensaban que era así, que historia era del que ve y el que hace, lo cual es muy indicativo de que en realidad pensaban que esa era la historia de averiguación, pero es que incluso Miñolo, no tengo el texto delante ahora mismo, dice que tiene dos sentidos, el de ver y otro más, ¿no? Sí, Y, hacer preguntas apremiantes a testigos, ¿no? exacto, ¿no? Y eso como viene de Heródoto, de la práctica de Heródoto, pero que en realidad la etimología esa, pues que es que no lo sé porque lo voy a averiguar de aquí a que escribamos el capítulo, voy a hacer toda la indagación y la investigación, pero que yo tengo muchísimas dudas con esa etimología porque no, o sea, incluso ya digo, si uno va a la RAE o va a Corominas, no trae esa etimología, la etimología es otra y el término, Jaime le preguntó a un profesor de Stanford, ¿no? Un erudito especialista en Aristóteles, historia viene de, es indagar, o sea, ¿no? Si no recuerdo mal es lo que estábamos hablando. En inglés, inquiry. Inquiry. Claro, es indagar, bueno, hacer preguntas apremiantes, Claro, ¿no? pues podría ser, pero no tiene la connotación esa de ver. De ver. Y lo que pasa es que yo creo recordar, porque lo tengo un poco, pero creo recordar que lo que Miñolo lo utilizaba para eliminar el elemento tiempo, temporalidad. Claro, que no, aquí no hay temporalidad alguna, entonces nos apartamos directamente del sentido cronológico que ha tenido la historia en las disciplinas contemporáneas, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, que bueno, que es el sentido de la historia natural, descriptiva, que no tiene por qué tener esa temporalidad, ¿no? Pero en realidad Heródoto sí está también ya haciendo historia de asuntos del pasado, ¿no? Si te vas de lo que son las historias de los persas, etcétera, ¿no? A través de los interrogatorios, digamos, que hacen, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, es un problema, digamos, que yo todavía no terminé de dilucidar, por eso no pondría más en pie aquí o sea, por un poco ver si no me estoy equivocando, pero que yo tengo muchas dudas de que esto de ver sea cierto y a pesar de que sí pienso que es muy interesante porque es lo que trae las perspectivas y lo que ellos están entendiendo que es hacer historia en ese momento. O sea, que una cuestión es que sea cierto o no la etimología como trae, otra cuestión es que ellos pensaran que fuera y que eso les influyera, ¿no? En su forma de actuar, ¿no? Yo no sé si tú quieres añadir algo sobre esto y luego saltamos a lo siguiente, Jaime. Pues yo en realidad tengo menos dudas que José Luis. Confío en el editor que está editando las obras completas de Aristóteles, que es griego por más señas, y que me asegura que la definición de historia es inquiry, ¿no? Así que yo no tengo la duda que tiene José Luis. Así que creo que, bueno, a menos que aparezca ahí alguna cosa que nos convenza del opuesto, creo que va por ahí, ¿no? Y lo que yo he intentado mostrar es, bueno, pensando un poco en la pregunta tan interesante que lanzas, ¿no? Que el hecho diferencial, primero déjame ver si la entiendo bien. Dices que el hecho diferencial entre la historia europea y las historias de India se encuentra en el lugar de enunciación. Bueno, me apoyo en lo que señalabais vosotros de esa necesidad de un lugar de enunciación como un elemento del discurso histórico surgido en las Indias, que para mí va en directa unión con la condición de testigo, puesto que estoy ahí y lo veo, ¿no? O lo sufro también, Gonzalo Fernández de Oviedo, pero también Tito Cusi Yupanqui, ¿no? O sea, y intentar establecer no tanto con la tradición, sino con la tradición clásica, ¿no? Con la condición de la tradición clásica, donde a lo mejor ese lugar de enunciación no estaba tan marcado. Luego quizás sí también, ¿no? Pues, puesto que yo soy el civilizado y tú eres el bárbaro, pero no lo veo tan claro como en el espacio americano, ¿no? No lo sé. Y que además nos evitaría, por ejemplo, pues el problema de decidir si estos son historiadores españoles que van allí y entonces desde dónde, no, el lugar de enunciación es lo que está marcando la condición de historia americana. No sé si me estoy explicando ahora. De todas formas, sí, yo quería clarificar una cosa, porque Miñolo, tal y como usa el concepto, no es tanto el lugar de enunciación físico, que también, pero él usa un término, pero jugando un poco con el término, sino también el lugar de enunciación mental. Sí.
Ya, el político. Entonces, no tiene que ser que él entiende el lugar de enunciación como que enuncias desde América, todo lo contrario. Él dice, bueno, es que hay autores que están en América, pero su lugar de enunciación es Europa, porque no han entrado, ¿no? digamos, en esa visión, digamos, del mundo, ¿no? Sino que siguen enunciando desde Europa, ¿no? Por eso nosotros también, que es otra patata caliente, discutíamos, porque bueno, finalmente, ¿qué diferencia hay del concepto de ideología, en cierta manera, que era lo que discutíamos, ¿no? Que está muy cerca de que, bueno, tu lugar de enunciación, ¿qué quieres decir? Que tú enuncias con una ideología, ¿no? Con una Claro, forma. es que es más, es una cuestión contemporánea, ¿no? A partir, Nelly Richard ha trabajado también con la idea del lugar de enunciación, el discurso latinoamericano es un discurso marcado por ese lugar de enunciación. Yo no quería decir que fuera un lugar de enunciación geográfico también, ¿no? Sino surgido de una experiencia distinta. Claro. Y de una diversidad, también incluso diversidad de experiencias, que no era la experiencia centralizada de un historiador europeo, ¿no? Claro. Porque hay muchos lugares de enunciación dentro de América también, o sea, incluso Inca Garcilaso está escribiendo desde aquí, su lugar de enunciación está colocado allí, ¿no? Digamos. Bueno, los que en mi experiencia no estoy tan familiarizado con el caso peruano, conozco mucho mejor el caso de la Nueva España y con el llamado de los historiadores o cronistas mestizos, ¿no? Y todos ellos me parece a mí que siguen modelos más o menos clásicos, pero quisiera yo también hacer notar que no es que no tuvieran historia, ¿no? No tenía el nombre de historia, pero por supuesto que existían historias, ¿no? De las naciones indígenas que siguen un modelo más o menos similar, si bien siguen formato pictográfico oral, ¿no? Y entonces la adecuaron como, de hecho tratamos de hacer notar en la historia mexicana de Tovar, que no les era ajeno el modelo, digamos, de historia clásica del todo, les era más o menos de sencilla adaptación previa alfabetización, ¿no? Entonces, por supuesto que al escribir desde una perspectiva indígena hay cambios tremendos, ¿no? Y estoy de acuerdo en que si nos ponemos a hilar fino, uno podría encontrar ahí, como tú mencionas muy bien, Huamampoma, que sí que lo conozco, ahí la historia se vuelve otra cosa, ¿no? Entonces ahí estaría muy de acuerdo, aunque incluso Huamampoma creo que podríamos también encajarlo en estos modelos o en estas definiciones que intentamos precisar de historia o siendo sinónimo con crónica, ¿no? Pero creo que sí, igual que dice José Luis, haces una patata caliente, cómo precisar esa diferencia. Tal vez el concepto del lugar de enunciación, como dices, nos sirva de guía. Yo le decía a José Luis como, si entendemos ideología en el sentido de Althusser, como esa relación imaginaria entre el individuo y la realidad, pero que tiene una dimensión material, ¿no? Por las prácticas sociales que eso genera, pues quizá eso nos sirve un poco como para tratar de precisar esta diferencia, que yo no la tengo tan clara, ¿no? Yo no sé si tú encuentras una diferencia de fácil o difícil precisión. No me pases la palabra. Sí, es que a lo mejor no, perdón, a lo mejor no habría que hablar de una diferencia, habría que hablar de diferencias, ¿no? De un estado generalizado de hacer otra cosa distinta, ¿no? Desde unos modelos que voy a respetar, por supuesto, el Inca Garcilaso me parece un ejemplo prototípico, ¿no? Tengo los modelos ahí, los conozco perfectamente y los adapto como me interesa e incluso los desbordo, ¿no? Totalmente. Aunque esa salvedad también se podría hacer con autores europeos, ¿no? Que las historias son muy variadas también. No, pero habría que ir caso por caso, claro. A lo mejor hacer una casuística casi. Me parece que Rocío tenía una pregunta. Si tienes la palabra, Rocío, si quieres preguntar. Rocío, si estás ahí. Está congelada, creo, ¿no? Sí, creo que se habrá no se mueve, ¿no? bloqueado, bueno. Como si se hubiera quedado congelada, ¿no? La imagen. No puede, es que tiene además el micrófono apagado. Lo tiene como apagado. Creo que puedes pedirle como que quite que silencie en el micrófono, pero no sé si...
Había, de todas formas, una cosa también muy interesante que mencionaste, Esperanza, porque fui tomando nota, la cuestión autorial, ¿no? Del autor, los autores, ¿no? Eso también es algo Es otro tema. que también venimos discutiendo ayer. Estábamos presentando el libro en Sevilla y también se dio el tema de la visión de los vencidos, ¿no? Que finalmente el concepto de autor en muchas de estas historias también es muy cuestionable, ¿no? Porque incluso nosotros mismos, cuando hemos editado esta historia mexicana, al final ya vas concluyendo y dices, bueno, es que Juan de Tovar, ahí autor, realmente es un traductor, coordinador, editor, director de equipo, ¿no? O sea, hay muchas cosas, o bueno, el caso de Tovar, la historia es muy compleja, no la voy a contar ahora para no, porque se podría alargar mucho. En realidad está extractando de la historia de Durán, digamos. Pero bueno, la historia de Durán, por ejemplo, Durán también funciona como un coordinador de equipo, o sea, tiene varias personas a su cargo, van unos dibujando, otros van poniendo el limpio, otros van, o igual que Sagún, ¿no? Entonces el concepto ahí de autor incluso es muy cuestionable, ¿no? Porque al final, bueno, esa autoridad que pone el autor también es porque la pone el autor, pero bueno, viene, emana de otras voces, pero parece que tiene que pasar incluso el filtro del autor autorizado para que tenga validez, ¿no? Ese es otro de los problemas a tratar y a debatir más, ¿no? Quizás. Es súper interesante porque en efecto, mientras algunos autores españoles, la figura de autor se vuelve problemática porque funcionan más como coordinadores, pero tú tienes toda la razón en que en algunas voces indígenas hay una clara voz autoral, ¿no? Que va un poco en contra de lo que uno imaginaría, ¿no? Sí, Pachacuti Yankee, por ejemplo, diciendo, colocando a todos sus ancestros y diciendo que, enunciando el credo, ¿no? Para decir que soy cristiano, ¿no? Y tal. Sí, comenzando esa historia con el yo que creo, tal, ¿no? O sea, con un... Sí. No tenemos... Que se desconectó. Bueno, Yo quizá ahora quería, vuelve. yo os quería preguntar a raíz de la historia mexicana del Códice Tobar, ¿no? Que habéis editado, que en relación a algo que has mencionado tú, José Luis, en tu exposición sobre la cuestión de las traducciones epistémicas, que algo que está muy presente en el texto de Tobar es esta presencia de pues por ejemplo, las imágenes, hay una imagen del calendario fantástica en el mes Tititil, me parece que se llama, donde aparece como un hombre europeo con un libro, ¿no? Como señalando como las dos formas de comprender el tiempo, o en las imágenes que, como señaláis en la edición, está presente como un código europeo y a la vez también como un código mexicano. Y lo traía a colación un poco como por esta cuestión que también habéis como precisado de Miñolo, con esta idea de la historia como herida en las historias locales, porque precisamente en estos casos, no sé, las historias o los saberes locales toman especial protagonismo y parece que por eso son más peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, solo quería traer como este tema sobre la mesa por si queréis también hablar de este caso concreto Pues, de la... Bueno, el de la historia especialista médica. en traducciones epistemológicas eres tú. Es que él ha escrito muchísimo sobre eso, ¿no? Pero bueno, el ejemplo del calendario está muy bien traído a colación, ¿no? Porque ahí se ve cómo se está tratando de poner el tiempo, digamos, náhuatl con el tiempo cristiano, ¿no? Se está tratando de hacer una sincronía, ¿no? De esos dos tiempos, ¿no? Y cómo es un intento, sí, verdaderamente de traducción epistemológico de los meses, que ni siquiera se llaman meses, o sea, es una traducción, los meses náhuatl, ¿no? Que son los periodos de 20 días, ¿no? Incluso se traducen, ¿no? A meses, cuando en realidad no son propiamente pensados como ese tipo de meses, ¿no? Al calendario cristiano, tratando de hacer esa ordenación, ¿no? Eso es un ejemplo, yo creo, perfecto de traducción epistemológica, ¿no? Pero no sé si quieres añadir alguna cosita. No, es verdad, como con un colega y amigo, Ralph Bauer, ¿no? Pusimos sobre la mesa esta idea de que no lo formulamos exactamente así, pero con las historias propiamente cultas, ¿no? Si las podemos mantener esa distinción, que están basadas en cuestionarios, en informantes, en pintores, y tienen un componente de que la información tiene que ser dada, ¿no? Es un poco coercivo, ¿no? Pero finalmente es un proceso de traducción de saberes, ¿no? Y yo hago la distinción con Miñolo ahí de que no es una expropiación, en mi opinión personal, puesto que ahí la agencia del informante es muy grande.
Entonces, por eso nos pareció que quizá era más pertinente hablar de una traducción. Bueno, primero muchas gracias. Me surge así como de inmediato la figura de Sagún, Sí, claro. hablando de traducción y hablando de historia. ¿Qué tipo de historia encaja con Sagún? Porque Sagún se enfrenta precisamente a este problema de no poder traducir nada. Sagún tiene en su historia varias partes que están en latín, en náhuatl, en español, y además tiene gráficos. Hasta donde yo tengo entendido, las partes de náhuatl nada tienen que ver con la paráfrasis que él mismo parece hacer, incluso a veces no sé si para ocultar o para decir esto es intraducible. ¿Para quién está escribiendo además esa historia? Yo me preguntaría, porque no parece ser para europeos. La parte náhuatl, ¿para quién la escribe? Por ejemplo, ¿para qué les manda algo que es intraducible? Parece estar jugando en otra dimensión, en otro campo. Para mí parece incluso como burlarse un poco de estas nociones europeas de historia. Y además es un hombre que estudió la filosofía náhuatl y parece que está un poco pasando al otro lado. O sea, parece, no sé, yo cada vez que vas a un digo, este hombre parece que está historiando un poco, no sé si para guardarse algo él, un poco si para los nahuas. No sé qué tienen no, sí. Eso es un poco lo que me viene a la cabeza, ni siquiera es una pregunta como tal, quizás no sé si tengan algo que decir al respecto. No creo que haya una respuesta puntual, ¿no? a la gigantesca enciclopédica obra de Sagún. De entrada se ha cuestionado mucho qué modelo sigue, ¿no? Porque sí, en efecto, no se ajusta realmente a ningún modelo exactamente, ¿no? Entonces se habla de las etimologías de Isidoro de Sevilla. A mí en lo personal me parece que va más, como ya mencioné, siguiendo de una manera muy particular, ¿no? El modelo de Plinio mezclado con estas ideas de historia universal, ¿no? O sumas universales, ¿no? Medievales, ¿no? Y en cuanto a la intención de Sagún, bueno, como él mismo dice, lo que él quiere hacer finalmente es un calepino, ¿no? Un poco como un lexicón, ¿no? Y para lograrlo, ¿no? Sigue el método de los estudios humanistas, ¿no? Y para lograr esto, pues los humanistas tenían los textos, los manuscritos que había que purificar, que había que seguir. En el caso de Sagún tiene que plasmarlos, ¿no? De una manera confiable, verdadera, ¿no? Y para eso es que utiliza todo este grupo de informantes, ¿no? Tratando de poner en limpio, ¿no? La versión en náhuatl, hasta donde yo entiendo, no creo que la escriba Sagún, ¿no? Sí, no la va así es, ¿no? Y la paráfrasis, en mi opinión, es verdad, ¿no? Seguro que hay ocultamientos, ¿no? No olvidemos que tenía que ajustarse, tenía que hilar muy fino, ¿no? Y a pesar de que intentó hilar fino, le confiscaron todo, ¿no? Sí, era peligroso. Y así es, ¿no? Entonces, Sagún quería, yo creo, como intentar su propia versión de la utopía, ¿no? Franciscana, ¿no? Y por supuesto algunas cosas le parecían bien, otras le parecían mal, ¿no? Pero yo no lo llevaría tan lejos como para pensar que estaba como intentando hacer trampa, ¿no? Creo que más bien estaba tratando de hacer una traducción libre, diríamos hoy, ¿no? Pero tampoco voy a afirmar demasiado, voy a defender esa idea porque es verdad que no he hecho para nada ese cotejo con la traducción del náhuatl. No, es que justo, bueno, hay algunas partes que no están ni traducidas. López Austin creo que está trabajando con eso, lleva años. Y bueno, hay cosas que no tienen nada que ver con la paráfrasis en español. Pero además es como muy descarado. O sea, hay párrafos que son enormes en náhuatl y de pronto en español. Pero es un proceso también de traducción epistemológica. O sea, es que el mismo Tovar ahí, cuando le tiene que escribir la historia a Costa, le va recortando. Porque está pensando en un público diferente. O sea, no es lo mismo si yo lo cuento aquí que si lo cuento en China, pongamos que en cualquier país. Perdón, te interrumpo solo una cosita. Había una palabra en la época que reductio, ¿no? Reducción, ¿no? Que no solamente era, como dice José Luis, reducirlo en líneas, sino reducirlo al dogma, ¿no? Y entonces yo creo que eso explica también bastante. Pero yo creo que también hay el propio concepto de traducción, tendríamos que cuestionarlo, porque no la traducción de la época
era versiones, se podría corresponder a lo que entendemos hoy por versionar, ¿no? Y con una enorme amplitud creativa, incluso, con unas posibilidades creativas enormes. A mí se me ocurre en el caso peruano, el manuscrito de Guarochirí, tenemos a Rosario por aquí, que ha estudiado la traducción que hace Francisco de Ávila del manuscrito que él mismo recoge, ¿no? Entonces, que siempre se ha dicho que es una traducción nefasta, porque pues una traducción muy libre, pero claro, con unos propósitos también, no solamente epistémicos en su caso, sino evangelizadores. Pero bueno, tenemos a Rosario, si quiere ya apuntar algo más, porque ya lo ha estudiado. Yo no me he estudiado ni siquiera he leído la traducción que hace Ávila, debo reconocer. Pero claro, es que en la época no, el concepto de traducción era de una enorme laxo, libertad, ¿no? era laxo a tope. Que esa es, yo creo, la gran diferencia con el Inca Garcilaso. Dice, no, la traducción también tiene que ser fiel al texto original, ¿no? Tiene que ser ajustada al lenguaje, ¿no? Casi cada traductor parece manejar una propia perspectiva, ¿no? En los paratextos que acompañan a sus traducciones. Sí. Y explica un poco qué tratan de hacer, ¿no? Dentro de la traducción. Creo que le podemos dar paso a Rocío. Qué gusto, qué bien. Tienes la palabra, Rocío, puedes quitar Perdonen, disculpen, es que se congeló varias veces mientras estaban presentando y no entiendo, pero bueno, cosas de la cibernética. Ok, muchísimas gracias por la presentación o sus presentaciones, José Luis y Jaime. Em, eh, Mientras más escucho la discusión, salen más ideas, ¿no? Pero yo creo que la idea macro que engloba todo lo que quisiera compartir con ustedes, que no voy a poder ahorita, ya, es que historia no solamente es un término, es un concepto gordísimo, como yo sé que ya todos lo sabemos, ¿no? Es gordísimo y me parece dificilísimo como entrada para un diccionario crítico en general, ¿no? En fin, lo que estaban hablando ahorita de la traducción, sí, y no sé, disculpa, no, yo volví a entrar cuando estaba hablando otro colega sobre Sahagún. Yo soy especialista en Perú, pero también conozco lo que hay que conocer para mí, ¿no? Lo de Sahagún es muy interesante porque no solamente es la versión en náhuatl, es la versión pictográfica, ¿no? Que es otro código. Son tres códigos distintos. Y sí estoy de acuerdo, bueno, lo ha mencionado Esperanza, tenemos aquí a Rosario, ¿no? Que ha trabajado con Guarochirí. Bueno, si confrontan lo que hizo Ávila ni siquiera fue traducción. Ávila cogió el manuscrito de Guarochirí en quechua y escribió lo que le dio la gana, prácticamente, ¿no? Y no lo terminó tampoco, ¿no? Y lo confrontamos, tenemos la transliteración que hizo Gerald Taylor y ya, es muy, creo que es obvio, ¿no? Lo que sucede allí, ¿no? Entonces la traducción sí, como es otro problema o es otro macro concepto bien gordo, ¿no? Que se activa aquí. Y lo que yo quería apuntar, bueno, son tantas cosas, porque sí llegué a escuchar toda la primera intervención de Esperanza, ¿no? Entonces, sobre lo que mencionó José Luis sobre la definición o etimología que usa Miñolo, me refiero a su artículo o su ensayo sobre historiografía indiana que está en Historia de la Literatura Hispanoamericana de ¿cómo se llama? No me acuerdo. De Madrigal, que editó Madrigal. Luciño Madrigal. Sí, Luis. Sí, el que editó Madrigal. Bueno, lo que pasa es que cuando entra Walter menciona o alude a etimologías, pero luego cuando se mete a definir o a comentar o explicarlo, no sé, el concepto de relación, él está hablando de tipos discursivos. Lamentablemente no,
como lo presenta en ese momento, no se lee bien, pues hoy día no lo leemos bien. En el momento, en su época, no hubo ningún cuestionamiento. Porque él dice que va a hablar de relaciones y que es un tipo discursivo y que el núcleo de este tipo discursivo son las relaciones geográficas. ¿Y por qué lo dice? Por el contexto de cuestionario de interrogación a los testigos y de cuestionario, ¿no? Y luego, bueno, se pasa, abre otra entrada y empieza a hablar de las relaciones, ¿no? No las relaciones geográficas. Entonces, a lo que voy con esto es que yo recomiendo hilar muy fino. Y cuando se hagan este tipo de afirmaciones, ¿no? De hilar muy fino, porque Walter está hablando de tipos discursivos. Cuando habla de eso, no es feliz la forma como lo presenta, sí, suena como que el origen son las relaciones geográficas y no genéricamente hablando como género textual, y no es el caso. En eso estoy totalmente de acuerdo con la apreciación que nos presentó José Luis, pues, ¿no? Y luego, sobre lugares de enunciación, sí, Walter también lo trae a nuestro campo, pero no es un concepto de Walter, como bien sabemos. Eso viene de la escuela semiótica francesa, dentro de la cual se formó Walter, ¿no? Miñolo, y él lo trae al campo. Y sí, el lugar de enunciación es muy útil. Y a eso yo le añado que lo han mencionado y yo pienso que trabajan en tándem, ¿no? Cuando se trata de aproximar a este tipo de documentos, la conciencia de autoría. Y me voy ahora a los cronistas indígenas de Perú, que ya Esperanza ha mencionado, ¿no? Y Guamán Poma tiene una conciencia de autoría alucinante, como bien saben, ¿no? Santa Cruz, Pachacuti y Yamqui no me queda muy clara, Titu Cusi y Yupanqui en cierta manera, pero está muy mediatizado. Ese es uno de mis problemas con Titu Cusi. Lo que tenemos está mediatizado, a eso voy, ¿ya? La conciencia autoral de Guamán Poma es increíble, y también de manera semejante, no igual, a Sahagún. Él escribe utilizando varios códigos, no solo español, quechua y las imágenes, ¿no? Y lo que sí está comprobado ahora, por lo menos por los que nos obsesionamos con Guamán, es que él se dirige a diferentes lectores. Él tiene muy claro su lector. Es una de las cosas que define o que caracteriza la conciencia de autoría, ¿ya? Guamán Poma quiere que lo lean, pero al mismo tiempo es muy ambiguo, ¿no? Con esta multiplicidad de códigos y por lo tanto diferentes formas de entender historia. Entonces, tal como lo he escuchado en la presentación, sí, son aproximaciones a lo que se concibe como historia desde el punto de vista estrictamente europeo, occidental, y eso es muy válido, pero luego en algún momento de la presentación hablan de cualquier rescate de las voces indígenas debe partir de las historias de Indias. Eso es, como dicen en inglés, one-sided, solamente desde un punto de vista, ¿no? Es válido, sí, pero es decirlo, ¿no? No es no, esas no son las voces indígenas, o esa es solamente una arista, digamos, un punto de vista para entender las voces indígenas, ¿no? Entonces, ya tengo muchas más cosas que decir, pero podría hablar. Esperanza me conoce, yo puedo hablar por, por mucho tiempo. Lo último es esto de evitar la percepción que le da al lector o al oyente, en este caso, ¿no? La percepción de que se están imponiendo formas de entender historias sobre, no sé, voces indígenas, etcétera. Así que, sí, la otra cosa también que tiene que ver con esto es el uso de verdad y el uso de culto y semiculto. Ah,
que no me satisface mucho. Y otra vez esas son dos, verdad y culto, que verdad es distinto de verosímil, como José Luis lo indicó al principio de su presentación, pero no. Y yo sé que los historiadores del siglo XVI, europeos y los que están escribiendo acerca de América, piensan que están escribiendo la verdad y como nosotros sabemos, especialmente los que venimos de estudios literarios y lingüísticos, la verdad es un efecto de sentido, pues, ¿no? Es una representación. Am, es uno de los problemas uno de los temas por los cuales yo me meto en problemas con mis colegas y amigos historiadores. Y en realidad estamos hablando de discurso histórico, que es una forma de representar. Pero en fin, nada, mis comentarios son para ayudarlos o contribuir, ¿no? A su reflexión, porque es un tema rico y porque es un concepto gordo, ¿no? Gordísimo. Así que muchas gracias. Gracias, Rocío. Por ahí me quedé con alguna duda de alguna cosa que dijiste, pero capté que hay que como seguir trabajando. De todas formas, bueno, me quedé con alguna que la verdad es que no me quedó, alguna me perdí, pero por ejemplo lo de culto, semiculto no son distinciones que, o sea, un poquito como son distinciones que usó la crítica, o sea, para clarificar, ¿no? Que parecen que pueden ser funcionales para pensar sobre esto, tienen sus definiciones y simplemente, o sea, de hecho, bueno, no sé si te entendí o porque creo que ahí me perdí, pero bueno, sí, yo traté de hacer el énfasis de que o sea, que hay que hacer grados, ¿no? O sea, precisamente yo digo que la definición, el binomio se queda corto, habría que como que graduar mucho, porque no sé si entendí bien lo que estás diciendo, Rocío, o yo me perdí. Lo que pasa es Eh, que culto está muy ideológicamente cargado, a eso voy. bueno, sí, Es sí, eso, claro. voy por allí, O sea, ¿ya? es un término que se trae desde la tradición europea, pero es un término moderno que no funciona en la época, ¿no? Que traen para definir aquellos autores de la época que manejaban obviamente la tradición culta europea, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no? Y que manejan ciertos usos de la retórica, lo que se entendía por la retórica en el momento. Ahora, si es un término que está cargado ideológicamente, bueno, sí puede ser, pero si eso significa que hay que buscar otro, pues ya no sé si es tan funcional. O sea, ahí habría como que, es que eso puede ser con cualquier término, ¿no? El mismo término de Pero verdad. es que además es muy relativo porque Hernán Cortés, la supuesta erudición de Cortés fue puesta en duda inmediatamente cuando se piensa, bueno, la cultura de Cortés corresponde a una hidalguía que no era tan culta. Entonces, Sí. No, hay que pensar en grados, que es un modelo obviamente. historiográfico Pero, importante por también, ejemplo, ¿no? yo trabajé sobre las cartas de Pedro de Alvarado y para mí Pedro de Alvarado es un autor semiculto, dentro de esos grados, ¿no? Pero Hernán Cortés yo no diría que es un autor semiculto, o sea, porque en realidad él maneja toda una retórica y unas cosas. Pero bueno, por ahí no sé. Brevísimamente, yo también agradecer los comentarios. Lo que Sí, me gracias, queda gracias. claro es que tenemos que tener mucho cuidado con las distinciones entre términos contemporáneos y términos de época, ¿no? Sí, obviamente. Y entonces cuando hablamos de verdad, evidentemente estamos siguiendo a términos de época, ¿no? Cuando hablamos de términos cultos, sí, es un término contemporáneo. Y la precisión de relaciones geográficas, por ejemplo, eso de relaciones geográficas es un término moderno, ¿no? No hablaban de relaciones geográficas hasta donde yo sé, se pedían relaciones que después fueron nombradas geográficas por autores contemporáneos, ¿no? Solo eso. De todas maneras, si me permites, Rocío, yo quería recoger varias cosas que has dicho, porque claro, ¿cómo reconstruimos una historia americana, una historia nativa americana al margen de esa historiografía europea readaptada allí, ¿no? Lo primero que tendríamos que reconstruir es incluso el propio término de historia. ¿Qué era historia para un americano antes de la llegada española, ¿no? Sí. O sea, tendríamos que hacer otra entrada del lexicón sobre historia indígena, ¿no? ¿Qué era? ¿Cuál era el equivalente? Tú lo sabes bien, Rocío, cómo en la zona andina se ha desconectado. No, está ahí. Está ahí. Como en la zona andina,
los españoles sufren casi delirios cuando intentan entender qué se pensaba que era historia, ¿no? Y está el caso famoso de Betanzos, ¿no? Y que se enfrenta, Gaga de Castro, que se enfrenta con unos Quipocamayo que cada uno le cuenta una versión diferente de lo que ha pasado, hasta que encuentran cuatro que parece que coinciden y son aquellos que sirven de informantes a Juan de Betanzos, pero dicen, bueno, si estos coinciden es que están diciendo la verdad, ¿no? Pero ese concepto de verdad, historia, en el paisaje antes de la llegada española, tenemos que flexibilizarlo completamente e incluso ponerlo en duda, ¿no? Y creo que es un trabajo fascinante, ¿no? Cómo chocan esas dos modalidades de lo que es historiar, ¿no? Eso bueno, sí, por un lado. Y después, yo creo que a mí, por ejemplo, hay una propuesta de Miñolo que yo salvaría, que rescataría, que es su diferencia en los textos entre la verdad de re y la verdad de dictum, ¿no? Claro. La verdad de hecho, la verdad referencial y la verdad del discurso, la idea de que el discurso tiene su propia veracidad, su propia manera de construir verdad, que se funda más en una coherencia discursiva que en una coherencia referencial, ¿no? Que en un correlato con la realidad, ¿no? Creo que era también una diferencia de la época y que creo que es muy operativa para entender esos deslices entre verdad histórica y ficción, ¿no? Claro. La presencia, la incursión de la ficción en estas crónicas, forma parte de esa verdad de dictum que las vuelve coherentes, a lo mejor no verdaderas, pero sí coherentes, ¿no? Bueno, verosímiles, ¿no? Bueno, pero verosímil quiere decir que yo puedo creérmelo. Así es. Esto, la verdad de dicto es que el texto es coherente en sí mismo, Así es, ¿no? aunque yo no me lo pueda creer, pero el texto es Y coherente. toda la tradición retórica clásica y renacentista cree en la verdad, aunque nos sorprenda mucho, pero ellos creen que pueden lograr una verdad. Entonces yo, por ejemplo, esa diferencia me parece que además es una diferencia que no sigue el discurso histórico contemporáneo. No la utiliza, ya la verdad de dicto le tiene sin cuidado. ¿No? Creo que es muy interesante, y que, por ejemplo, funciona también en Guamán. En Guamán hay una verdad de dicto muy, muy potente, no sé si estás de acuerdo, Rocío, una coherencia escritural y pictográfica entre iconográfica muy fascinante, ¿no? Claro, incluso cuando no hay tampoco, en algunos casos, una verdad de red, pero claro, sí, funciona, sí. Por ejemplo, con el asesinato creo que de Atahualpa, que aparecen como cortándole la cabeza, ¿no? Degollado, ¿no? Que funciona, digamos, como verdad de dictum, ¿no? Con lo que él Muy bien, trata claro, de defender. Sí, es verdad, sí. Bueno. Si me permiten añadir, qué interesante lo que dices, Esperanza, me va a servir mucho porque ahorita estoy trabajando en un ensayo que me han encargado sobre, esto es algo rarísimo y por favor, como dicen en inglés, don't shoot the messenger, un ensayo sobre el género cuento, el cuento como lo entendemos, cuento literario, short fiction en la colonia latinoamericana. Entonces, bueno, tuve mi conversación con la editora que no conoce colonial y le dije, bueno, hay todos estos problemas con el género, etcétera, ¿no? Pero lo que he encontrado, Esperanza, es que el Inca Garcilaso de la Vega, él coge las historias fabulosas que se consideran mentiras, ¿no? De la tradición oral andina y las quiere presentar o su intención es presentarlas como verdad de dictum. Qué interesante que es eso, ¿no? Y las quiere presentar como historias verdaderas, entre comillas, historias verdaderas, pero no es la historia de la que están hablando aquí Jaime y José Luis, sino historia de cuento, ¿no? Ya, Claro, sí, es bien, bien interesante. Y lo último es que, chicos, yo no he leído disculpen que los llame chicos, pero que se ven tan jovencitos
que por eso los llamo Gracias. chicos. Vale, vale. Ya, Pensaba que me estaba haciendo viejo, pero gracias. no he leído sus trabajos, pero sí sobre el comentario eso de que encontrar nuevos términos es dificilísimo. No es posible encontrar nuevos términos. Es simplemente una sugerencia de que aclarar cómo se usan los términos en el contexto en los que en el contexto crítico en que uno como crítico los está usando y como han dicho los colegas y ustedes también el contexto sociohistórico en que se usaron, ¿no? Es eso. Yo desde hace más de 20 años no he podido hasta el día de hoy encontrar un término en español para el concepto de literalidad, que en inglés es literacy, para expresar lo que Guamán Poma de Ayala está tratando de transmitir. Y el término no es feliz para nada, porque literalidad inmediatamente te trae letra, te trae alfabeto y lo suyo va más allá de lo alfabético, pues, ¿no? Entonces lo que yo hago es aclarar, yo soy consciente de que este término no es feliz, ¿no? Entonces lo entiendo así, hasta el día de hoy no encuentro uno, así que ya, me encanta la conversación, me trae muchas ideas nuevas, gracias. 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 Sí, no, magnífico. Muy No sé bueno. si hay alguna pregunta más. Yo tengo varias, tampoco queremos cansarnos mucho, que sé que No, acabáis de no, venir lo que- de Sevilla. Yo quería recuperar algo que mencionaste, Jaime, me parece muy interesante, ¿no? De que uno de los elementos digamos, de innovación de ese nuevo discurso, digamos, ¿no? de adquisición del conocimiento está en la sistematización, ¿no? de esa adquisición, ¿no? Casi lo que trata Brembeke, ¿no? de la construcción de un setting epistémico, ¿no? Claro que justamente es con Obando, con las ordenanzas de 1571, la del 73, con las relaciones geográficas, ¿no? Y quería relacionarlo con algo que señalaste al final, con Francis Bacon, ¿no? Al que se le considera como padre, digamos, de ciencia moderna, pero que en realidad parte, por supuesto, ¿no? de toda esta base, que además es de origen, digamos, americano, ¿no? de ese encuentro con una experiencia y con el surgimiento de ese setting epistémico, ¿no? Que está apoyado, fomentado desde el Estado. Lo que te quería preguntar un poco era si sabes o si digamos, en tu investigación sobre historia de la ciencia, ¿no? Si Inglaterra en ese momento se planteó, ¿no? El propio Bacon se planteó la necesidad de crear también un setting epistémico para producir un conocimiento, porque claro, en realidad todos estos, digamos, procesos de traducción, ¿no? que señalábamos, ¿no? Incluso el propio cosmógrafo mayor de Indias, ¿no? Lo que hace es casi una macro traducción, ¿no? Después de todos esos procesos, digamos, de traducción, digamos, a nivel local que realizan en los diferentes virreinatos, ¿no? Y luego él hace, digamos, como una especie de compendio, que es casi imposible. Sí, es un tema que es relativamente poco conocido, aunque como bien dices, está saliendo a la luz, ¿no? Y Ralph encontró una cita por ahí muy interesante de Bacon, donde en una carta dice, no recuerdo exactamente a qué, a una autoridad inglesa, le dice que sería necesario que creáramos un organismo parecido al que tienen los iberos, ¿no? Si te interesa te puedo pasar la cita, y que evidentemente está hablando del Consejo de Indias, ¿no? Y también es un admirador de las historias de Indias y conoce las relaciones, ¿no? De hecho, él habla de estos términos, ¿no? Cuando intenta también él así redefinir el canon, ¿no? El órgano aristotélico, él habla de historia y él dice que la historia tiene diferentes subgéneros y dice que el subgénero más confiable, porque está basado en la información de testigos, es la relación. Y también él, en su historia de los vientos, él es admirador de Acosta, ¿no? Entonces él ahí sigue mucho a la historia natural y moral de Acosta, que como sabemos fue traducida al inglés, creo que en 1603, no estoy seguro, ¿no? Así que sí, lo tiene ahí un poco entre líneas, ¿no? Pero sin duda que Bacon está basado en todo este setting epistémico que va desarrollando el Consejo de Indias, y junto con toda esta red de informantes que al final es la traducción
pues milenaria de los saberes indígenas, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y el texto de Acosta, ¿no? fue fundamental. O sea, creo que incluso Hakluyt en las Principal Navigations, en 1500, no sé si se recuerda, justo después de la publicación de Acosta, incluye algunos fragmentos de su propia traducción de Acosta, ¿no? Antes de la traducción de 1503, ¿no? O sea, que bueno, era fundamental. Sí, así es. Entonces sí, como que toda esa vieja historia de dónde empieza la ciencia, como que eso ha cambiado mucho. Pues no sé si queda algún comentario, una pregunta. Yo me voy muy contento porque yo he aprendido muchísimo aquí conversando con usted. A mí me ha hecho reflexionar mucho. Sí. Luego nos tendrás que dar unas medidas para el capítulo. No vaya a ser que te hagamos una monografía de 100 páginas. Una historia natural y moral de... Es verdad, eso sería interesantísimo incluir todo esto de la historia indígena, pero no sé si se pudiera incluir en el lexicón. Ya de por sí, como nos dijeron, es bastante gordo el asunto, pero que sin duda da para reflexionar. Claro, yo creo que quizá un poco apuntando, creo que habéis hecho también como bien, porque claro, imposible, no decía Rocío, ¿no? Un término tan amplio, ¿no? Pero un poco apuntar la operatividad que tiene el término, ¿no? Y todas esas direcciones, digamos, que han ido como apareciendo, como saliendo, y que claro, por supuesto, pues dan para futuras investigaciones, ¿no? Pero por lo menos dejar ahí como una especie de grupo. De acuerdo. Pues nada, de verdad que nos vamos, yo también muy agradecido. No, y nosotros agradecidísimos porque además, pues sí, era un texto, un término complicado y lo habéis, el baile, como digamos, lo habéis ejecutado muy bien. Os ha tocado bailar con una de las más feas. Y habéis bailado. Y no habéis caído, no habéis perdido pie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.